الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتقوا الله يا عباد الله فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول الله عز وجل في كتابه إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Respetados hermanos, la fe, el imán, es una cualidad del corazón. Nadie se puede enterar de esta cualidad interna excepto Allah el Todopoderoso. Inna Allaha alimun bidhati sudur. Ciertamente Allah está informado de todo lo que reside en los corazones. Sin embargo, al igual que otras cualidades del corazón, la sinceridad, la honestidad, la fidelidad, la humildad, estas cualidades del corazón se evalúan a través del comportamiento, a través de la convivencia, a través de la actitud. De igual forma, el imán y la fe, si está ubicado en el corazón o no. Y en caso de que esté ubicado en el corazón, a qué nivel y a qué grado se ubica, todo esto se define a través de las acciones, a través del comportamiento y de las actitudes. Nuestra presencia acá en el Jame' para escuchar el khutbah y para rezar el Jum'ah es una acción que simboliza la fe de estar ubicada en nuestros corazones. Queridos hermanos, Allah pone en prueba a sus creyentes para hacer evidente que si son verdaderos en la creencia o son falsos. Dice el Todopoderoso, Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ¿Acaso piensan que por solo decir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah los dejaremos y no lo vamos a poner en pruebas? Ciertamente hemos puesto en pruebas a sus antepasados para así evidenciar quién fue el verdadero en su fe y quiénes fueron los falsos. En el Sagrado Corán se mencionan corazones que Dios, Allah, los puso en pruebas para hacer evidente su piedad, para hacer evidente su creencia y fe. Esos corazones son los corazones de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice Allah el Todopoderoso, Ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Allah puso en prueba esos corazones de los compañeros del profeta para hacer evidente su piedad, para hacer evidente la fe que residía en sus corazones, y luego se les promete lahum maghfirah wa ajrun azim. Dios les promete el perdón y una gran recompensa en el día del juicio final. Queridos hermanos, mientras más te cuesta hacer el esfuerzo por la causa de tu fe, más alto será el rango de la fe que reside en tu corazón. Asuntos personales que se prohíben de parte de Allah subhanahu wa ta'ala
Es muy fácil hacer el esfuerzo y sacrificio en esos asuntos. Pero hermanos, cuando un asunto se convierte en una tradición, en una cultura que prohíbe a Allah subhanahu wa ta'ala, en ese momento el siervo de Allah que hace el sacrificio para evitar esa prohibición de Allah simboliza un gran rango de la fe que reside en su corazón. El ejemplo más simple es la boda. Son los matrimonios que se realizan en nuestra comunidad. No es necesario que sea una boda de un árabe, incluso de los indios. ¿Cuánto se corrompe con Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Cuántas actividades se realizan, las cuales completamente son prohibidas por Allah subhanahu wa ta'ala? Los bailes, la aglomeración de hombres y mujeres bailando. Ayna al-ghayra al-imaniyya. ¿A dónde está la conciencia de la fe? Personas creyentes que se postran al frente de Allah subhanahu wa ta'ala en las bodas, en los matrimonios, aparecen bailando con las mujeres. Ese sacrificio no es fácil porque el entorno te está presionando para que lo hagas. Hay una influencia social que no te permite, y en ese momento, si haces el sacrificio para evitar esa prohibición de Allah y cumples con lo que te indican las leyes de tu Creador, simboliza la fe de estar en un rango muy alto y muy fortalecido en tu corazón. Queridos hermanos, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam lo hicieron. Se dice un dicho muy bello en árabe: fitamul aada ashaddu min fitamir rada'a. Dejar una costumbre es más difícil que dejar para un bebé la lactancia y la leche materna. Fitamul aada ashaddu min fitamir rada'a. Es muy difícil porque estás presionado. Los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah el Todopoderoso está apreciando la fe de los sahaba y nos dice a nosotros: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Que si van a creer al igual que creyeron los compañeros del profeta, فَقَدْ اهْتَدَوْا, estarán encaminados. ¿Por qué? El Sagrado Corán está apreciando la fe de los compañeros del profeta porque los compañeros del profeta sacrificaron incluso los asuntos que residían en su naturaleza por la causa de su fe. El ejemplo más simple es el licor, los embriagantes. El licor era parte de la vida de los árabes, no podían vivir sin el licor. Vamos a contarle los versículos que Allah subhanahu wa ta'ala reveló acerca del licor. Cuando estaban en la Meca, el profeta alayhi salam y sus compañeros, se consumía el licor, los embriagantes. Se revela el primer versículo que se refiere al licor. Allah el Todopoderoso, mencionando la bondad que Allah le había concedido a los árabes, dice: وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. Por los frutos de las palmeras y vides, ustedes hacen embriagantes y lo utilizan para un sustento puro. No se menciona en este versículo la prohibición del licor, pero sí se indica cómo lo utilizaban los árabes en esa época. Y el Sagrado Corán también señala rizqan hasana. Si lo están utilizando para una alimentación, es una pureza, rizqan hasana. Pero lo deja en común la palabra sakaran, embriagante. Este versículo se reveló en la Meca. Aún se consumía el licor, pero las personas intelectuales, incluso personas que se consideraban como los élites intelectuales de la Meca, no consumían el licor por saber los perjuicios de beber bebidas alcohólicas. Hasta que el profeta alayhi salatu wassalam y sus compañeros emigran hacia Madina Munawwara. Cuando llegan en Madina Munawwara, se preocupan más los compañeros del profeta sobre los perjuicios del licor y se dirigen hacia el profeta sallallahu alaihi wasallam, entre ellos Umar bin Khattab y otros compañeros, y le preguntan al profeta: oh profeta, ¿qué nos opina? ¿Qué nos dice sobre los embriagantes y las apuestas, los juegos del azar? Allah subhanahu wa ta'ala revela un versículo en el Sagrado Corán que es el segundo: yas'alunaka anil khamri wal maisir. Oh profeta, te preguntan tus compañeros sobre el licor y sobre las apuestas, los juegos del azar. Dice Allah: Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Oh profeta, diles que los perjuicios son más que los
beneficios. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Es más el perjuicio de los juegos del azar y del licor que sus beneficios. Este versículo también no establece la prohibición, pero bastaba para un gran grupo de compañeros del profeta alejarse de estos dos aspectos. Después de una época, Abdurrahman bin Auf, radiyallahu anhu, hace una invitación, un compañero del profeta. En esa invitación sus amigos se reúnen, sirven la comida y después se sientan, como la cultura árabe, para beber. Beben y se hace el tiempo del Maghrib. Cuando se hace el tiempo del Maghrib, se paran todos, bebidos, tomados, para rezar el Maghrib. Adelantan a un compañero para que lidere el rezo del Maghrib, y ese compañero, rezando el Maghrib, recitó Suratul Kafirun y cometió un error tan grave que no es aceptable en los rezos. Cuando evitó este error, porque estaban tomados, cuando cometió este error grave en Suratul Kafirun, en el rezo del Maghrib, se revela el tercer versículo en el Sagrado Corán: Ya ayyuhalladina amanu, la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Oh creyentes, no se acerquen a los rezos cuando están bajo el efecto de los embriagantes y del vino, hasta que sepan qué es lo que están hablando. Porque cuando uno toma, pierde la conciencia, no sabe qué es lo que está diciendo. Por esta razón es que las personas que buscan secretos a través de otros, ellos esperan esos momentos en los cuales se toma el licor para exponer esos secretos y para darse cuenta del objetivo que están buscando. Es el efecto del licor. Hatta ta'lamu ma taqulun. Y se prohíbe y se limita más el licor. Ahora no pueden tomar el licor antes de los tiempos de los rezos. Después de unos días, otro compañero del profeta alayhi salatu wassalam, Utban bin Malik, radiyallahu anhu, hace una invitación. Participan sus amigos en esa invitación. Y después de comer, empieza la ronda de las bebidas alcohólicas. Y cuando están bebiendo, ellos tenían una costumbre que cantaban poesías. Empezaron a cantar poesías. Y entre ellos, Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, empezó a cantar una poesía y había bebido. Estaba cantando una poesía y en esa poesía menospreció, descreditó a los Ansar. Ansar se refiere a la gente que recibieron a los emigrantes, al profeta y sus compañeros. Descreditó y menospreció a los Ansar, por el cual un Ansari al escuchar esto le arrojó un objeto a su cara y quedó herido Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, se dirige hacia el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, y reclama lo que había ocurrido, que un ansari le había arrojado un objeto y quedó herido. El profeta, alayhi salatu wa sallam, se dirige hacia Allah subhanahu wa ta'ala y dice, roga el profeta, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan. Oh Allah, aclárame el asunto del licor, de los embriagantes. Cuando el profeta se dirige hacia Allah subhanahu wa ta'ala, se revela el último versículo, que es el cuarto, sobre la prohibición. Claramente establece la prohibición del licor y dice Allah, revelando el versículo: Ya ayyuhalladina amanu, innamal khamru. Oh creyentes, ciertamente el licor, los embriagantes, wal maisir, las apuestas, juego del azar, casino, etcétera, etcétera. Wal ansab, sacrificar animales a nombre de los ídolos. Wal azlam, flechas se refiere a consultar una suerte. Rijsum min amali shaitan, son una impureza del shaitán. Fajtanibuhu, apártense completamente, aléjense completamente. La'allakum tuflihun, si desean el éxito. Queridos hermanos, un punto con la palabra fajtanibuhu. Muchas personas, y me han comentado también, comentan que la palabra ijtinab es una palabra muy leve para indicar la prohibición. Se debería mencionar la palabra tahrim. Queridos hermanos, les voy a compartir un punto muy importante. Primero que todo, si una persona no sabe el idioma árabe, no debería de interpretar el Corán. Y si sabe el árabe, aún no tiene el derecho de interpretar el Sagrado Corán. Si nosotros sabemos el español, sí podemos leer las leyes del país, pero no la podemos comprender. Para comprender la ley del gobierno y del país, tenemos que consultar a un abogado que pasó años estudiando las leyes para comprender esas leyes y saber cómo se aplican. De igual forma, la ley de Allah, por solo saber árabe, puedes tener el derecho de interpretar. Astaghfirullah. Necesitas
consultar a una alim que estudió, que pasó años estudiando las leyes de Allah para comprender a qué se refiere la palabra ijtinab. Queridos hermanos, la palabra ijtinab es más estricta que la palabra hurma, que la palabra haram. La palabra ijtinab significa apártense, ni se acerquen. Haram significa prohibido. Ijtinab significa apártense completamente. La evidencia está en el mismo Sagrado Corán, cuando Allah nos habla sobre la idolatría. ¿Se permite la idolatría? Para nada, ni 1% de la idolatría. Allah subhanahu wa ta'ala dice, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. Utiliza la misma palabra, ijtinab. Apártense de la idolatría, ni el mínimo de la idolatría se le va a aceptar. De igual forma, ni el mínimo del consumo del licor se le va a aceptar. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ tuflihun. Apártense completamente para que sean entre los exitosos. Y luego dice, innama yuridu shaitan. ¿Qué es lo que desea el shaitán a través del consumo del licor? An yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha. Quiere sembrar la enemistad, el odio en sus corazones entre ustedes mismos. Wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah. Y los quiere alejar de los rezos, los quiere alejar de la conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y hay muchos perjuicios del licor. Perjuicios físicamente, cómo se afectan los riñones, cómo se afecta la salud. Dicen los doctores que si el mundo se detiene del licor, 50% de la función de los hospitales se va a desactivar, porque 50% de los casos y de enfermedades son provenientes del consumo del licor. Allah subhanahu wa ta'ala nos dio la vida ¿para qué? Para que nos arrojemos al daño. Definitivamente no, nos dio una vida para que vivamos, gocemos de la vida. Por eso es que nos puso una disciplina para cuidar esta vida, para cuidar esta salud. Existen muchos perjuicios del licor. Queridos hermanos, como los sahaba radiyallahu anhum, cuando se prohibió el licor, a pesar de ser una influencia social, una parte de su naturaleza, por completo lo dejaron. Tal vez sepan que en Estados Unidos hubo una época que se prohibió el licor. La ley se reconoce como la ley seca. Desde el 1920 hasta 1933 se había prohibido el licor. Se había prohibido la venta de bebidas alcohólicas. La ley seca se reconoce esa ley. Y esa ley después fue anulada en 1933. Pero queridos hermanos, en esa época de prohibición, dicen las estadísticas que el consumo de licor fue mucho más alto en comparación a las épocas donde se permitía la venta de las bebidas alcohólicas. ¿Cuál es la razón? Por un lado, prohibición, y aún debajo de la mesa sigue el consumo. Y por otro lado, Dios prohíbe completamente. Los sahaba tenían botellas en la casa, porque ellos dejaban las botellas tapadas desde años para que les sirva más y es más efectuoso. Cuando escucharon la norma y la ley de Allah, la orden de Allah, derramaron en las calles de Medina Munawwara y hasta días se sentía el olor del licor. Cuando llovía, se sentía más el olor del licor que habían derramado en las calles de Medina Munawwara. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El imán. El profeta alayhi salatu wassalam hizo un gran esfuerzo para preparar esos corazones, para fortalecer esa fe, que cuando esa fe ya estaba fortalecida, los sahaba estaban dispuestos para sacrificar incluso sus tradiciones, incluso sus costumbres por la causa de la fe. Por otro lado, en Estados Unidos solo era una prohibición. Los corazones no estaban preparados, no estaban educados. El profeta alayhi salatu wassalam educó a los sahaba, por lo cual se pusieron dispuestos para sacrificar todo, por lo cual Allah subhanahu wa ta'ala aprecia esa fe y dice, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Si creen al igual que han creído los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, estarán en el camino correcto. Un punto muy importante para aprender el Corán, es muy importante saber la revelación cronológica de cada versículo. Una persona que tiene una traducción del Sagrado Corán y empieza a leer, Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. ¿Qué es lo que va a entender? No puede comprender la prohibición del licor hasta que no tome en cuenta estos 4 versículos. Por eso es muy importante, cuando uno desea aprender el Corán, sea supervisado a través de una persona conocida. Ese es el valor de la fe que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha concedido. Queridos hermanos, para completar, para finalizar, Sheikh Saadi rahmatullahi alayhi cuenta una historia de su infancia.
Dice que en mi infancia mis padres me habían regalado un anillo de oro. Salí con el anillo de oro y un señor al ver el anillo le llamó la atención y se acercó a mí y me mostró un terrón de azúcar, una masa de azúcar, y me dice: prueba la masa de azúcar. Probé la masa de azúcar y estaba muy dulce. Y luego me dice el Señor: prueba el anillo que tienes en la mano. Probé el anillo de oro, lo probé, no tenía ningún sabor. El Señor me dice: yo me quedo con el anillo de oro que no tiene ningún sabor y quédate con la masa del azúcar. Yo no sabía cuál es el valor que tenía ese anillo de oro. Se lo di y me puse muy feliz. Llegué a casa feliz, contento de tener una masa dulce de azúcar y se lo mostré a mis padres. Mis padres me llamaron la atención y ahí me di cuenta que vendí algo de mucho valor por solo una masita de azúcar. Si hubiera tenido ese anillo de oro, hubiera podido comprar contenedores, bolsas de masas de azúcar, pero la regalé por solo una masita de azúcar. Ese anillo de oro, queridos hermanos, es nuestra fe. Reconozcamos cuál es el valor de la fe que Allah nos ha concedido. No vendamos esta fe por ganancias temporales, por materiales mundanos que no duran para siempre. Cuidemos esta fe, porque el que cuida de la fe, qad aflaha al-mu'minun. El que cuida la fe es el que tendrá el éxito tanto en esta vida como en la vida eterna. Le pedimos a Allah que nos dé la oportunidad de inspirarnos de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y que fortalezca nuestra fe y que nos mantenga firme en el camino del paraíso. Amén. Qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة.